para que nosotros podamos así ayudar bajo cualquier circunstancia que se pueda presentar desde nuestro hogar. Un botiquín que se puede establecer en otros lugares también, ¿no? No solamente en nuestros hogares, en los centros de trabajo deben de contar con un botiquín implementado para que puedan brindar esta ayuda si es que se suscita una emergencia, no es algo inesperado. Y yo debo de tener algunos elementos que me van a poder facilitar la primera atención hasta que yo pueda trasladar a mi paciente, ¿no? a una atención especializada. Cuando nosotros hablamos del botiquín, tenemos que pensar que hoy por hoy, ¿no? Contamos con botiquines en muchos lugares, pero anteriormente, si nos retomamos al pasado, también hubo necesidad de que se pueda tener un botiquín de por medio. Hoy por hoy conocemos a estos botiquines, ¿no? Unas cajitas acondicionadas de madera, ¿no? Que tienen los elementos indispensables para poder brindar la atención. Lo podemos utilizar en diversas ocasiones. De repente, si yo estoy dentro de mi casa, en mi casa, si yo tengo que salir, también puedo tener un botiquín. Va a depender del lugar a donde yo me encuentre, va a depender de la cantidad de personas que de repente están allí, ¿no? Hay diferentes características, ¿no? Obviamente diversos tipos. Pero vamos a ir conociendo cómo es pues que surgió este botiquín. Les voy a presentar la información. Muy bien, tenemos acá, como pueden ver y observar en la imagen, este botiquín y esta maletita, ¿no? Tenemos un botiquín muy grande y justamente tiene sus orígenes en tiempo atrás, ¿no? Y lo vamos a ir conociendo el día de hoy. El botiquín, como todo proceso, ¿no? Como toda cosa, hoy por hoy tiene una historia. El predecesor del botiquín fue usado por los egipcios, ¿no? Miren, desde la época aquella, luego transculturizado a los griegos, ¿no? Y posteriormente pasado a los romanos, fueron los que ellos llegaron a necesitar y a idear, ¿no? Justamente al botiquín para poder brindar la ayuda necesaria. Este botiquín facilitaba el transporte de instrumentos médicos. Por esa razón se le llamaba la caja del serrucho. Y por eso es que ustedes pueden observar acá en la imagen a esta persona que tiene una gran caja, ¿no? Y que la tiene cargada. Y es que en ese entonces el botiquín era así, era una caja que transportaba justamente un serrucho grande, porque al ser utilizado para poder realizar alguna amputación en esta época, en estos tiempos atrás, utilizaban a los serruchos para poder ayudarse con algunas amputaciones. Y estos serruchos pues no eran pequeños, y ellos necesitaban de un espacio amplio, ¿no? Un espacio que podía guardar allí los serruchos que utilizaban, ¿para dónde? Que utilizaban para poder ayudar sobre todo a las personas heridas de guerra, porque desde ahí es que sí surge, ¿no? Surge desde que aquel entonces, que en las guerras comenzamos a tener heridos en grandes cantidades, como pudimos ver nosotros en la historia de los primeros auxilios, la necesidad de poder ir y auxiliar, ¿no? Y la necesidad de poder transportar, ya para este entonces, estos materiales que eran necesarios y eran grandes, se tenía que llevar
en estas cajas grandes, ¿no? Que las habían establecido justamente así como una mochila, pero necesitábamos también de personas fuertes que puedan trasladarla, porque la cajita no estaba vacía, la cajita estaba completamente llena, y tenían que dirigirse hacia lugares alejados para que puedan ellos brindar la atención. Y llevaban allí todo el material utilizado que utilizaban para que puedan brindar esta atención. Entonces, estos botiquines en este inicio se llamaban las cajas de serrucho. Pero ¿quién fue, no, la persona a quien le debemos justamente que se haya adaptado esta caja, ¿no? El primer botiquín moderno de primeros auxilios fue desarrollado en 1828 por un prestigioso doctor, Wilhelm Wiener-Schnitzel. Él era un médico alemán, no era un médico alemán que justamente él había ideado el de poder transportar todos los equipos que podían utilizar para la atención de las personas en una caja. En una caja de inicio justamente fue eso, ¿no? Una caja grande por los materiales que ellos transportaban, y él fue el ideador de esto, ¿no? Él se asocia con otra persona, con un ingeniero industrial, con un ruso, Dmitry Ivanovich Botikin, para poder llevar a cabo la producción en masa, es decir, para poder reproducirlo, ¿no? Justamente ya el poder asociarse con esta persona iba a hacer que la revolución, ¿no?, de usar este producto sea mayor, porque iban a poder, pues, ¿no?, expandirlo a diferentes lugares. Lastimosamente, la avaricia, ¿no? El ver que este producto era validado y era utilizado, hizo que uno de ellos ocasionara un pequeño disturbio, ¿no? Que hay una pequeña rencilla. Y de esta rencilla tuvimos pues de por medio una traición. Botiquín, que es el ingeniero que se encargó de reproducir estas cajas para poder ponerlas, ¿no?, en circulación, traicionó al que ideó esta caja de serrucho, tomando así él las patentes. O sea, él se adueñó, impuso su apellido a la invención. Y por eso es que nosotros lo conocemos actualmente como botiquín. ¿Por qué? De él. Como él se quedó con la patente, entonces él atribuyó su nombre, o sea, su apellido en este caso, al invento, ¿no?, quedando registrado como un invento de él. El médico alemán se retiró, ¿no?, sin hacer mayor problema a su natal Alemania, y allí él pudo realizar una versión, nuevamente, ¿no?, una versión propia del invento, con ciertas modificaciones, para no tener que interferir en la primera idea que él hizo, ¿no? Para poder no violar por ahí las patentes, porque ya Botiquín se había apoderado de la patente, era el dueño, ¿no? Le puso su nombre y todo, entonces el médico alemán quedó fuera, después de que la idea fue de él. Esta hizo pues de que ahora el botiquín sea conocido justamente con el apellido de aquella persona que traicionó a este médico, y que se encargó de hacer la multiplicación adecuada. En el caso de nuestro médico alemán, pues él decidió mejorar, ¿no? Decidió mejorar este invento, modificarlo. Ustedes saben que todas las modificaciones que se pueden realizar, también tenemos que tener en cuenta para poder evitar, pues, ¿no?, el tener problemas con las leyes. Él fue mejorando y él fue dando diferentes opciones y mejoras para que hoy por hoy conozcamos, pues, ¿no?, los diferentes tipos, modelos de botiquín que podemos encontrar, ¿no? Ahora ya no encontramos estas cajas grandotas, ¿no? Ya no las llevamos a la espalda, ¿no? Ahora, como podemos ver acá en la imagen,
Maletas pequeñas, maletas, mochilas, no se pueden utilizar. Obviamente sí tenemos todavía la elaboración de botiquines a través de cajitas, ¿no? Que están puestas ya, fijas. Pero justamente el botiquín nos debe de servir para movilizarnos con él, ¿no? Por eso es que la idea principal de la idea de realizar un botiquín era pues llevarlo con la persona que va a brindar el auxilio, ¿no? No podíamos tenerlo fijo en una área, porque de lo contrario yo no podía movilizarme con esto hasta el accidente, no, no siempre voy a tener un accidentado donde está mi botiquín, voy a tener el accidentado en algún lugar diferente, y yo voy a tener que sacar el botiquín hasta ese lugar. Entonces, la idea de este médico alemán estaba muy bien elaborada, ¿no? Yo tengo que cargar con el implemento y con el equipo que necesito para donde yo tenga que brindar la atención. Y ya después las perfecciones que posteriormente se dieron fue pues acondicionarlo en algunos equipos como este, ¿no? Maletas, carteras, mochilas, que las hemos visto, que están acondicionadas así, para poder nosotros trasladarlo. Cuando hablamos de botiquín, le podemos dar diferentes definiciones. Una de las tantas definiciones del botiquín es que es un elemento de movimientos, por lo mismo que les mencionaba, ¿no? Porque este tiene que trasladarse conmigo, entonces va a estar en movimiento, el cual debe tener suficientes medicamentos, utensilios destinados para las causas. En este caso, hablamos de un desastre natural, un terremoto, un tsunami, un incendio. Sabemos nosotros, ¿no? Que cuando tenemos o estamos bajo estas circunstancias se nos ha difundido por los medios de que debemos de tener nuestras mochilas de emergencia, ¿no? Que son nuestros botiquines de emergencia en estas situaciones. Y debo de llevar lo necesario conmigo porque después de un desastre siempre tenemos daños, ¿no? Daños que se van a originar hacia las personas, los accidentes que siempre van a venir y tenemos que tener algo con que defendernos y poder ayudar. Es una de las definiciones. También se dice de que un botiquín es conocida como una caja que está, que tiene medicamentos de primera mano, ¿no? Que tiene una lista de teléfonos de urgencia, que tiene un manual de primeros auxilios, ¿no? Que ya vamos mejorando la conceptualización justamente porque nuestro botiquín debe de contener esas cosas. Yo puedo atender con mi botiquín la urgencia que se me está presentando, pero recordemos de que si esa urgencia tiene que ser revisada posteriormente con un médico especializado, entonces yo voy a necesitar un número a donde acudir. Obviamente yo no voy a poder tener los números de memoria, ¿no? Mi botiquín debe de contener este registro, ¿no? Estos teléfonos a donde yo podría acudir y llamar. Yo puedo atender lo que en el momento se ha presentado, pero si yo sé que necesita evaluarse con otra persona, que la revise el especialista, entonces yo tendría que acudir a esa listita, darle una llamadita a las ayudas que nosotros ya sabemos. Nos podemos llamar a las ambulancias, al serenazgo, a la policía, a los bomberos, que son los que nos pueden brindar en el apoyo de trasladar, ¿no? Y un pequeño manual, ¿por qué? Porque obviamente la persona que organiza su botiquín conoce para qué sirve cada cosa que está colocando allí adentro, ¿no? Sea en su domicilio, sea en su centro de trabajo, ese botiquín debe de tener un manual porque cualquiera puede utilizarlo. ¿No? Cualquiera que conozca. Obviamente, la persona que organiza es la que tiene el conocimiento de lo que está colocando, porque sabe que esto le va a servir para una herida, sabe que las vendas le van a servir para la herida, sabe que estas pomadas le van a servir para algún golpe, sabe que de repente va a necesitar algodón para alguna limpieza.
que de repente está el isodine, de repente tiene agua oxigenada, y usted sabe para qué es, pero de repente no todos. Entonces tenemos que organizarnos, ¿no? En la casa, en el trabajo, con la finalidad de que todos conozcan. Usted puede explicarle, pero muy aparte siempre es recomendable tener un pequeño manual donde nos indique con qué contamos en ese botiquín, ¿no? ¿Qué tiene usted en ese botiquín? Una lista de lo que tiene, y si puede colocar para qué lo va a usar, mucho mejor. Porque el día que usted no se encuentre y suceda una emergencia o una urgencia, que generalmente son las primeras que se presentan, donde requiera que ese maletín se abra, entonces de repente usted no se encuentra, otra persona que está allí, de repente su mamá, su hermano, decide abrirlo para que pueda atender, pero uy, está tan organizado que no conozco exactamente qué es lo que hay ahí. ¿Cuál voy a utilizar? De repente se pregunta a la persona que está aperturando el botiquín. Y yo tengo que saber justamente, hay algunos medicamentos que pueden ingresar en el botiquín, pero también tengo que saber para qué lo voy a usar. No vaya a ser que yo por error agarre un medicamento que no le corresponde y le dé a la persona, y en vez de hacerle bien, de repente no le doy solución o la puedo complicar. Entonces yo tengo que especificar lo que hay y poder avisar, ¿no? Al equipo con el que estoy en mi casa o en mi trabajo de lo que contiene mi botiquín y cuándo lo podría yo utilizar, ¿no? Así todos, socializando, ya podemos hacer este uso de esta cajita que ha sido acondicionada para nuestro botiquín. Profesora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. A ver, entonces continuamos. Tenemos los tipos de botiquín. Cuando hablamos de los tipos de botiquín, los hemos distribuido en los botiquines caseros, que siempre van a ser necesarios en casa por los constantes accidentes que uno puede tener, ¿no? De repente está realizando la actividad del día a día en casa y hay un cortecito de por medio. O de repente me salpicó unas gotitas de aceite, ¿no? O por muy poquito, ¿no? Porque de repente pasa lo contrario, ¿no? Hemos tenido accidentes en casa de derrames de ollas de agua, ¿no? En niños, en adultos. Este botiquín nos debería servir para poder ayudar hasta que usted lo lleve al hospital, para que lo puedan atender, dependiendo de la intensidad de lo que se presente en el accidente. Y usted, como puede ver, hay un botiquín, es una cajita que se ha condicionado, ¿no? Porque no se le pide a usted que haga un botiquín de 20 por 30, de 40 por 50, no tiene una medida específica, pero sí en el contenido, ¿no? Ahí usted puede ver, según el botiquín que nosotros podemos observar, hay algodón, hay unas curitas, tiene el algodón, tiene la yodopovidona, hay algunos jarabes. Ya también más adelante vamos a poder ver si todos estos materiales deben estar inmersos dentro del botiquín. ¿Qué cosas no deberían estar? Que a veces sí encontramos metidos en nuestro botiquín. Otro de los tipos de botiquín que tenemos son los botiquines que usamos en las empresas. Hoy por hoy, la gran mayoría de empresas, para que pueda tener su funcionamiento, debe de contar con un botiquín de primeros auxilios. Y hoy por hoy, el profesional, todos los trabajadores, sea cual sea la empresa, debe de contar con un botiquín. No, los establecimientos de salud no se salvan. Somos un establecimiento de salud. Tenemos una farmacia, una dispensa de medicamentos. No quiere decir que usted no puede tener dentro de su establecimiento un botiquín. Usted debe de contar también con un botiquín de primeros auxilios. Para sus pacientes usted tiene toda la farmacia a disposición. El profesional de salud puede tener un accidente y yo debo de tener un botiquín justamente para poder ayudarme cuando hay un accidente de trabajo, porque es mi área de trabajo también. Obviamente yo tengo la farmacia en mi mano, ¿no? Pero el día que mi farmacia esté cerrada y no tengo la llave, ¿qué pasó? No, hasta que trasladamos a nuestro compañero de trabajo al hospital, de repente perdemos mucho tiempo, ¿no?
Y podemos haber actuado de repente teniendo por ahí a algún botiquín de primeros auxilios que que nos puede haber ayudado. Tenemos los botiquines en el viaje. ¿Quién no se ha ido de viaje? Con la familia, con los amigos, y ha tenido la necesidad en el viaje de necesitar de un botiquín en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente el viaje le provocó un mareos, en el viaje de repente se cortó, hubo algún accidente, que generalmente son accidentes ligeros, ¿no? Pero si no tenemos nada a la mano, ¿qué hacemos en ese momento? Imagínense que ustedes se van de campamento donde hay más accidentes y no tenemos un botiquín, tampoco contamos con un centro de salud tan cercano, ¿no? Pues estamos alejados de la ciudad, pero nosotros tenemos que andar siempre con un botiquín. Debemos tratar de implementar justamente los botiquines con la finalidad de poder ayudar a satisfacer la necesidad del momento. Tenemos otra clasificación de botiquines. Usted va a poder tener botiquines diferenciados de acuerdo a los tamaños. Y obvio, cada uno tiene sus características definidas. Usted puede tener y va a observar un botiquín grande, puede observar un botiquín mediano y puede observar un botiquín pequeño, como en la imagen nos puede mostrar. ¿Va a haber alguna diferencia? Sí. Sobre todo para poder prestarnos a esa diferencia. El botiquín de primeros auxilios, que es grande, sobre todo se recomienda en empresas grandes, negocios, fábricas, ¿no? Empresas de construcción, laboratorios. Aplicable para una cantidad de personas también que laboran allí. Dentro de un promedio de 10 a 50 personas, debemos de implementar un botiquín. Puede haber un accidente de repente que pueda afectar a muchas personas. Por eso es que yo debo de contar con un botiquín grande. El botiquín de tamaño mediano. Para el hogar, para su oficina, para su automóvil, para el viaje, un botiquín de tamaño mediano. Aplicable para un promedio de 3 a 10 personas. Allí, como podemos ver en la imagen, se ha acondicionado una maletita que se desprende, ¿no? Donde puedo seguir guardando diferentes cosas, ¿no? Gasas, vendas, curitas, alcohol, algún antiséptico que me va a servir para alguna eventualidad. Los pequeños, ¿servirán los pequeños? Claro, nos van a servir, ¿por qué? Porque, como les decía yo, ¿no? Si yo no estoy en casa, tengo mi botiquín en mi casa, pero si me pasa algo fuera yo debo contar con algo pequeño, que sea aplicable para una o dos personas nada más, que contenga algunos elementos que me vayan a servir de uso personal. Y como ustedes pueden ver en la imagen, es algo bien pequeñito, ¿no? Es un morral chiquito, y allí tiene su tijerita, tiene su gasita, un poquito de algodón, de repente una botellita de alcohol. Para una o dos personas suficiente, algo pequeño. Para su uso personal. De repente en su centro de trabajo no existe un botiquín, pero usted sabe que en todo lugar de trabajo corre el riesgo de los accidentes de trabajo. Ya conociendo cada quien dónde trabaja, también nos haremos la idea de que estamos expuestos a algún accidente. Y hoy por hoy tenemos que aprender a protegernos nosotros de todas las eventualidades que se puedan dar. Entonces debemos ser muy precavidos. Y si es necesario que yo tenga que tener en mi cartera la ayuda necesaria para mí, para poder yo prestarme ayuda cuando de repente se necesita, también tengo que tratar de implementar este botiquín pequeño de uso personal que me va a poder ayudar
a enfrentarme de repente ante una necesidad, ¿no? O poder colaborar con alguien, pues como les dice ahí, no es para una o dos personas. Tampoco es que todo el día vamos a tener un accidente, ¿no? Son sucesos que se presentan de vez en cuando. Los elementos. Mucha controversia entre lo que debe haber y no debe haber dentro de un botiquín. Ahí usted puede observar en este botiquín alcohol, termómetro, tijera, ahí se ven algunas pastillas, algunas pomadas, el esparadrapo, el algodón, algún antiséptico, seguramente una de las botellitas. Yo debo de tener lo básico en mi botiquín. ¿Debo de contar con antisépticos? Sí. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a desinfectar la zona. Material de curación, también. Dependiendo si es grande, lo implementaré con varias cosas, ¿no? Si es pequeño, al menos con algunos materiales de curación que ya vamos a observar como cuáles. Medicamentos, también puedo implementar medicamentos, algunos. Tampoco yo puedo llenarlo de medicamentos. Recordemos que los medicamentos son con prescripción médica. Entonces así nada más yo no puedo utilizar medicamentos, ¿no? Hay algunos que podemos utilizarlo dependiendo de lo que nosotros presentemos. Antisépticos, nos decía que es uno de los elementos esenciales que debe de tener un botiquín. Ayuda a combatir o prevenir las infecciones causadas por bacterias, por virus, ¿no? ¿A dónde? A la zona afectada. Puede ser la zona quemada, herida, una herida abierta, cerrada. La yodopovidona es uno de ellos. Otro de los antisépticos que nos puede ayudar a desinfectar, ¿no? a prevenir de infecciones, es el alcohol. Tenemos el agua oxigenada, que vamos a poder utilizar nosotros cuando tenemos de repente algún corte, una herida que yo tengo que limpiar en ese momento. Dentro de los materiales de curación, necesito gasa. ¿Qué es lo que uso siempre para una curación? Gasa, esparadrapo. Y mi yodopovidona, con eso yo ya me estoy ayudando un montón para poder quitar todas las bacterias y virus que de repente se puedan presentar por alguna herida que se pueda presentar. Tendré 2 botellitas, 3 botellitas si de repente mi botiquín es grande. Si mi botiquín es chiquito, el personal, yo puedo tener una botellita de yodopovidona, un paquetito de gasa, un paquetito de algodón, mi esparadrapo. Obviamente es imprescindible tener el esparadrapo para poder realizar la higiene. Yo puedo tener un suero para poder ayudarme a hacer la higiene también. De lo contrario, si estoy en casa, utilizaré agua hervida. Pero si tengo el suero, ahí está, ¿no? Cuando estamos en los centros de trabajo, es recomendable que dentro de su botiquín existan estos sueros, los cloruros, para poder ayudar a la limpieza. De lo contrario, correré al agua, que va a ser la ayuda que yo tengo que tener antes de llevarlo al establecimiento, ¿no? A los establecimientos llegan accidentados de la fábrica por cortes, generalmente, ¿no? Nosotros tenemos algunas fábricas pesqueras muy cercanas y justamente nuestros accidentados son por corte, rebanados, ¿no? Dedo, mano, ¿no? Pie, por golpe, y tenemos que realizar pues estos procesos de curación y en algunos casos algunas suturas, ¿no? Que va de por medio. Gasitas, compresas, apósitos, las vendas, las venditas adhesivas. Se recomienda tener estos productos para poder ayudar a curar una herida, ¿no? Para poder ayudar a detener de repente un sangrado. Eso también nos pasa a nosotros frecuentemente, ¿no? Cuando llegan muchas veces nuestros pacientitos que llegan a buscarnos al establecimiento por el accidente de las mismas fábricas, como hay cortes que se generan, a veces llegan ellos bien envueltos, ¿no? Tienen en su lugar de trabajo gasas, porque vienen empapaditos de gasa.
¿no? Obviamente que al descubrirlo comenzamos nosotros nuevamente con el sangrado hasta que podamos paralizar nuevamente con los apósitos, no con las benditas o el esparadrapo. Bajalenguas, algodón, esparadrapo. Otro de los elementos que se puede incluir son los tapabocas, los guantes, que el botiquín deba de contar con guantes, sobre todo si tenemos nosotros la exposición de una herida, un corte, ¿no? Recordemos ese principio que nos dice que todo paciente que llega es un paciente que nos puede exponer a múltiples infecciones, y debemos de contar con guantes. Puede incluir también, y dependiendo pues de quién sea la persona que maneje el botiquín, algunas pinzas, tijeras, sí, hay que cortar la gasa, el esparadrapo, termómetros, ¿no? ¿Qué puede suceder y qué pasa a veces con los niños? Sucede que muchas veces tenemos alzas de temperatura, y estas alzas de temperatura solamente las vamos a poder verificar con el termómetro. La lista de teléfonos de emergencia, los folletos de primeros auxilios. En este caso, es importante que nosotros debamos de tener nuestro manual dentro de nuestro botiquín. De los medicamentos, sobre todo analgésicos y antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque generalmente cuando sucede un problema de temperatura alta, de acuerdo a usted, a la medición que usted pueda realizar, y observa que de repente está sobrepasando la temperatura de 38,5 hacia arriba, entonces ya necesitamos dar un complemento, ¿no? No sabemos si tiene una infección. Usted no le va a brindar un antibiótico, no le va a brindar esos medicamentos, le va a brindar algo que le ayude a calmar la temperatura, porque sabemos que la temperatura es una reacción de nuestro organismo, hasta que esta persona pueda ser evaluada, porque hay que ver por qué hizo fiebre. Tenemos que ver cómo es el procedimiento. Entonces puede tener analgésicos, puede tener antiinflamatorios. No nos pide más medicamentos. El paracetamol. Usted puede tener la presentación de acuerdo a lo que tenga de repente para donde sea su botiquín, ¿no? Si hablamos de que nuestro botiquín es de nuestra casa, si yo sé que en mi casa viven niños, yo voy a tener que tener con un paracetamol, tal vez en jarabes, tal vez en gotas. Ya si solamente somos adultos, tendré que tener en mi botiquín paracetamol, pero en pastillas, en tabletas. Si de repente sucede una quemadura, mi botiquín me va a aliviar hasta mientras, dependiendo de la intensidad de la quemadura. Una crema antiséptica, las pomadas, ¿no? Que son para las quemaduras, yo puedo utilizar. Tenemos cremas que son justamente para evitar los procesos de infección. Un corte, y una vez que usted realiza la curación, a veces necesitamos de las cremitas, ¿no? Ya el médico nos indica, ya podemos utilizar. ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta? Una vez que usted ha elaborado su botiquín, debe de revisar periódicamente este botiquín. Debe de cambiar los elementos que estén sucios, que se hayan contaminado y que se hayan dañado. Por eso es que usted debe de tener su lista, porque es ahí donde usted va a poder ver, ¿no? Cuenta con este material, sí, hay que revisarlo. Yo debo de revisarlo para ver si no se ha deteriorado. Tal vez en mi botiquín está el alcohol, en mi botiquín está la yodopovidona. No lo cerré bien, se destapó, se movió y de repente cayó hacia los medicamentos. ¿Qué va a pasar? Algunos van a dañarse. Yo no puedo tener esos medicamentos allí, yo tendría que retirarlos, pero me voy a dar cuenta solamente si hago la revisión. A veces tenemos a nuestro botiquín ahí 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Incluso ya cuando abrimos el botiquín ya no tenemos muchas cosas, ¿ya? Porque como han sido utilizadas, el botiquín ha ido disminuyendo en sus productos. Y a veces hasta nos damos con la sorpresa de que algunas cosas que están allí ya tienen una fecha vencida. Es otro punto que usted tiene que considerar. Controle el vencimiento de los elementos que estén en el botiquín.
Y como les decía, ¿no? Yo abro mi botiquín y ya está vacío ya. ¿No? De repente hace medio año lo dejé implementadito. Y ahora me doy cuenta de que ya está por la mitad. ¿Qué pasó? El botiquín no debe disminuir. El botiquín usted lo armó y así debe mantenerse. Eso quiere decir que si yo lo utilicé, debo reponer lo que estoy utilizando. Si yo no lo repongo, ¿qué pasa? Sucede otra eventualidad que necesito justamente la gasa que utilicé yo hace tiempo porque hubo una herida. Voy, saco la gasa, ya no hay gasa. Uy, no lo guardé. ¿Por qué no lo revisé? Si yo hubiese hecho la revisión, me hubiese dado cuenta, ¿no? De que ya no hay gasa, de que ya no hay esparadrapo, de que no hay una venda. Entonces, tenemos que tener esos puntos en cuenta para poder evitar que nos suceda esto, ¿no? De ir correr a nuestro botiquín y no encontrar lo que queremos. El botiquín debe de tener el listado de teléfonos, ¿no? Les vuelvo a repetir lo que se recomienda. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda que debemos de tener este listado. El botiquín debe estar ubicado en un lugar accesible, donde todos sepamos que existe, ¿no? En un lugar donde no esté seguro. No debe estar expuesto al calor, ni tampoco debe estar expuesto a la humedad. Y también debe estar protegido de la luz, porque recuerde que dentro de él tenemos sustancias que pueden ser dañadas por el calor, por la humedad. Entonces tenemos que tenerlo en un lugar neutro, ¿no? Donde no le dé el sol, donde tampoco esté, donde se pueda mojar, ¿no? ¿Dónde es que se puede mojar? A veces hemos visto que nuestro botiquín está en el baño, ¿no? Pegado ahí cerca de donde de la ducha, ¿no? Cae el agua, por ahí se moja. Tenemos que tratar de ubicarlo en una zona que sea segura y adecuada. El botiquín debe cerrarse bien para que el niño no pueda abrirlo. Y por lo tanto, su botiquín debe estar en un sitio elevado. Si hablamos del botiquín en casa y sabemos que tenemos niños, no podemos arriesgarnos de dejar el botiquín a la accesibilidad del niño. Recordemos que los niños son curiosos. El niño fácilmente va a abrir y va a sacar los productos que están ahí que usted lo va a utilizar y que de repente le van a servir al niño para que juegue o sin querer se mete alguno de ellos a la boca por la curiosidad de ellos. Tenemos que tener en cuenta de tenerlo elevado si es que hay niños de por medio, ¿no? Pero eso no quiere decir de que para evitar de que mi niño lo abra le voy a echar llave. No, le voy a poner un candadito, así ya está salvo, ya nadie lo va a poder abrir. Nadie, ni la persona que lo necesite tampoco. No debe estar bajo llave. En un momento de necesidad, ese va a ser nuestro obstáculo. Y no vamos a poder utilizarlo. Además, debe ser fácil de transportar. Nuevamente, yo no lo puedo empotrar a mi botiquín. ¿Qué pasa si usted vive en una casa de segundo piso o tercer piso? Y son sus familias las que están allí. Y su botiquín está en el primer piso. El accidente se da en el segundo. Tendría que ir yo y vaciar a mi botiquín, ¿no? Subir el contenido. Más fácil sería que mi botiquín no vaya a estar empotrado, que sea accesible. Yo cargo mi maletita, mi mochilita o la cajita donde la adecué y la movilizo conmigo para poder yo fácilmente atender la situación que se pueda presentar. No le ponga llave porque en el momento de no se acuerda dónde está la llave, usted se va, nadie sabe dónde está la llave, si algo pasa nadie lo va a poder abrir. No, nuestro botiquín debe cerrarse adecuadamente, pero no debe tener llave. Todos debemos de conocer dónde está el botiquín y cuándo yo puedo utilizarlo. Aparte de eso, usted debe regresar el botiquín a su sitio. No porque lo utilicé, como les decía, en el segundo piso, lo dejé allí. ¿No? Y me pasa otra eventualidad, yo lo busco en el primer piso y no lo encuentro. Entonces,
Las cosas debemos, el lugar de nuestro botiquín debe ser uno solo. Usted lo puede retirar de allí porque debe ser algo movible, pero después lo debe de regresar. Después debe reponer lo que utilizó. Y debe de tenerlo alejado del alcance de los niños. Y todos deben de saber que allí es el lugar del botiquín. Si está en su centro de trabajo, lo mismo. No puede tener llave. Hay que llevar la contabilidad de lo que hay, sí es cierto. Si somos personas adultas, pues no podemos estar sacando las cosas, ¿no? Sin avisar. Las voy a utilizar porque se está presentando algo. Obviamente la lista que debe de estar en el botiquín con los elementos necesarios que están allí nos sirve para poder nosotros reponer, para que no se nos pierdan las cosas, porque como no podemos ponerle llave, sí se va a poder abrir fácilmente, pero hay que utilizarlo cuando se requiera. Yo no voy a sacar de repente un poco de gasa porque me faltó un paño para limpiar la mesa. Tengo que saber utilizar lo que tengo allí, ¿no? Y ahí de verdad hay personas que utilizan a veces las cosas que están allí ubicadas para que tienen un uso determinado en cualquier cosa, en cualquier otra actividad. No pasa, pero igual, de todas maneras, nosotros debemos de armar bonito en nuestro trabajo, nuestro botiquín, organizarlo de tal manera de que sepamos todos qué hay y sepamos todos cuándo lo puedo utilizar, ¿no? Que no tenga llave para que todos puedan abrirlo, para que cualquier accidente en el turno que sea, porque ustedes saben que en un lugar de trabajo trabajas en la mañana o en la tarde o en la noche, ¿no? Y depende de eso puede suscitarse la emergencia. Entonces, si no contamos con un tópico, al menos debemos tener un botiquín que pueda salvaguardar la situación hasta que usted traslade a su paciente, ¿no? Hasta que sea evaluado. En algunos casos de repente no necesita ser evaluado, de repente solamente es un raspón, de repente ligeramente un corte, no amerita que lo cosa, no amerita más, usted lo puede aliviar, de repente con la gasa, con la limpieza y la higiene, ¿no? Y se observa. Se debe reemplazar los productos que se utilicen, se hayan caducado, ¿no? Por eso es que usted periódicamente lo tiene que revisar. Si no revisamos esto, no podemos utilizar, tomar, ¿no? O productos que ya están vencidos. Al final pueden generarnos daño. Los medicamentos no incluidos en el botiquín no incluye vacunas corrientes. No incluye medicamentos contra enfermedades transmisibles como la infección del VIH. Nosotros podemos tener a una persona en casa de repente que es un portador del VIH, tiene su tratamiento específico que el médico le indica, pero nuestro botiquín es para una emergencia. O sea que medicamentos que yo tomo porque son indicados, esos no deben estar en mi botiquín. Esos los tiene usted en su poder porque esos tienen una receta prescrita para usted, con nombre y apellido, es para una persona específica. No cualquiera puede tomarlo. No incluyen medicamentos específicos para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Tampoco es una emergencia. No, también es algo específico, que ya sabemos que tenemos y hay un tratamiento que usted no lo puede mezclar con el botiquín. En el botiquín no se incluyen suministros para la anticoncepción regular ni condones, lo mismo que el anterior, ¿no? Es algo específico. Usted es usuaria de un método anticonceptivo. Eso es algo que usted lo consume constantemente, mensual, trimestral, diariamente. Y no puede estar en un botiquín de primeros auxilios. Recordemos que el botiquín es para la atención de una urgencia. La toma de la anticoncepción no es una emergencia, no es una urgencia, es una utilidad diaria que usted le está dando. Asimismo, acá también ingresan los medicamentos de las personas que son hipertensas, los medicamentos de las personas que son diabéticas, de los medicamentos de las personas que sufren de problemas de tiroides. ¿Por qué? Porque ellos reciben un tratamiento diario.
No, yo puedo trabajar de repente en cierto lugar, ahí hay un botiquín y puedo decir yo, ay, para no estar trayendo constantemente mi medicamento y me olvido, lo voy a dejar en el botiquín, ya sé que de ahí voy a abrir yo todos los días, lo voy a tomar. No. Ese medicamento es exclusivo de la persona que lo toma. Ese medicamento está muy aparte, ¿no? Ya tendrá seguramente en casa una cajita especial para los medicamentos de uso diario de una persona que tiene algún problema de salud crónico, que tiene que utilizarlo, que no puede estar mezclado con estos medicamentos como el paracetamol, medicamentos como el ibuprofeno, que a veces lo tomamos para desinflamar algo hasta que el médico nos evalúe, pues, ¿no? Todos los que sean indicados por un problema crónico, por un problema específico, no ingresan en su botiquín de primeros auxilios. Bien, entonces, tenemos que el botiquín es una necesidad de todo lugar de trabajo, vivienda, transporte, para que usted pueda atender a aquellos accidentes que suceden, ¿no? Y por eso es que la lista de medicamentos anterior no puede entrar acá, ¿no? Porque esto es para atención de eventos que no suceden todos los días, ¿no? Pero que inevitablemente se pueden presentar y que yo voy a tener que ayudarme con los elementos que coloqué, ¿no? Es muy importante acondicionar un botiquín desde, como les decía al inicio, desde sus casas. Todos debemos de tener un botiquín que nos va a ayudar para estas eventualidades. Allí es donde debemos comenzar con nuestra implementación. Y es lo que ustedes van a realizar, obviamente, de acuerdo a este tema que hemos trabajado el día de hoy. Usted va a poder implementar su botiquín de primeros auxilios, que como verá, tiene elementos muy sencillos, no son difíciles de conseguir, no son complicados, y de repente usted ya los tiene en casa, pero no los tiene, pues, de repente en algunos no los tenemos organizados en un lugar fijo, ¿no? De repente en otros tenemos nuestro botiquín, tenemos de repente una mochilita, una maletita, pero de repente no lo hemos revisado hace cuánto tiempo, ¿no? Y tengo que organizarlo ahora. A raíz de justamente el tema de hoy, es que usted va a tener como tarea organizar su botiquín. El que ya tiene su botiquín tendrá que renovar lo que está ahí, porque tendrá que revisarlo. Y si usted lo revisa periódicamente, ok, muy bien, ya lo tiene hecho. Lo único que tiene que realizar es mandar las evidencias de su botiquín. Lo que se le va a pedir que usted suba a su plataforma, bajo este tema, son las fotos de su botiquín que elaboró, que tiene, la forma que sea. Usted busque en casa, el que no tiene un botiquín, vea en casa qué puede acondicionar para que sea el lugar donde usted coloque su botiquín, coloque sus elementos esenciales. O sea, necesita solamente un espacio. Dime, qué linda. Debemos hacer eso, tomarle fotos, ¿no? Sí, le van a tomar las fotos del... ¿Qué van a tomar fotos? De la portada. Quiero conocer a su botiquín. Tómenle foto que es, no sé, una mochila, le toman foto a la mochila. Obviamente todo botiquín tiene una característica específica, ¿no? Una cruz ahí, roja, que a donde usted lo acondicione, lo coloca. Le toma una foto a la portada que quiero ver y... ¿Y video? ¿No puede ser video? Más fácil. También puede ser un video. Puede ser un video, en todo caso lo dejamos. En un video... Lo pasamos por WhatsApp. Podría ser, ¿no? ¿Y esa foto dónde lo debemos enviar? Disculpe. Tiene que subirlo a la plataforma. Ah, ya, la plataforma. Todo es a la plataforma. Si usted sube las fotos, a la plataforma. Si lo quiere subir como video, también me lo sube. Pero al menos debe enfocar usted la portada de su botiquín, el interior de su botiquín. Quiero conocer qué cosa ha implementado o qué es lo que tiene dentro de su botiquín. Si hay algunas cosas que no deben ir, sáquenla. Y usted obviamente debe estar junto con su botiquín. No, esas 3 cositas nada más que necesito que puedan elaborar, que es implementar en algunos, y en otros es de repente
darle solamente una revisada al botiquín que de repente ya tienen, y ya está más sencillo, ¿no? De poder solamente tomar las fotos o plasmarlo en un video y lo suben nada más a la plataforma. Muy bien, chicos, entonces, con este tema terminamos. Profesora, Sí, díganme. ¿de qué material lo vamos a elaborar el botiquín? Eso es a disposición. Como ustedes verán, cuando hemos visto el botiquín no les pide un material específico. Como les decía, ustedes pueden usar desde un maletín, una mochila, una caja. No, eso ya, ustedes traten de ver en casa qué es lo que tienen para que puedan allí implementar su botiquín, porque lo que necesitan, como decía la definición, ¿no? Una caja que contenga los elementos para que usted pueda prestar ayuda. No se le pide que sea más, pero que sea accesible de abrir. No puede tener llave, y que tenga un espacio. Usted lo va a tener que ubicar en un lugar donde no sea su baño, ¿no? Y que no vaya a estar cerca de las manos de sus niños, nada más. Pero eso ya ustedes lo manejan, ven, de repente tienen una mochilita, de repente cuentan con una cajita con una tapa, ¿no? Que fácilmente usted lo puede abrir y ahí puede guardar sus cosas. ¿Listo? Entonces, chicas, 10 minutitos ingresamos con el link de inmunizaciones, ¿ya? Para la clase de inmunizaciones. Ya, profesora. Ya, Ya, profesora. profe. Ujú. Listo. Gracias, profesora.